Desafíos transformadores de la escuela en tiempos de pospandemia. Los que vivimos este tiempo de pospandemia para mí, este es el equivalente a los que pasamos por el año 2000, que nacimos en el siglo pasado. Realmente 21 años después, recordar cómo fue el año nuevo, el 31 de diciembre del 2000, cuando nos hablaban del famoso Y2K, es realmente el mismo acontecimiento que estamos viviendo ahora. A partir del momento en que ya se nos da la orden perentoria de volver a la presencialidad, donde el mismo Ministerio de Educación, según la resolución 777 del 2021, dice que las personas que no se hayan vacunado y no se quieran vacunar y tengan comorbilidades, tendrán que asistir a la presencialidad. Eso quiero que quede muy claro, está dicho en la resolución, falta lo que diga el Distrito Especial de Cali y lo que digan las otras entidades territoriales y las personas que están conectadas de otras ciudades, para que entendamos esto. Esto no es a la gran pregunta, bueno, es que yo tengo, de 20 maestros, tengo 4 que no se quieren vacunar, que porque la religión no se los permite, que porque ellos que les pusieron el chip, que porque ellos no quieren. Qué pena, tú trabajas con nosotros, tú tienes que participar. Acá que yo tengo comorbilidades de base, tienes que participar. Y eso no nos va a generar a nosotros ningún problema. ¿Por qué razón? Porque está dicho en esa resolución del Ministerio de Salud y será una responsabilidad de cada quien. Obviamente que cada establecimiento educativo tendrá que establecer un protocolo, suscribir unos formatos en los que, digamos, blinde ciertas responsabilidades en lo que pueda ocurrir. Pero la presencialidad es inminente, la presencialidad es un hecho, la inmunidad de rebaño con la vacunación del 68% máximo de la población de docentes que esperan llegar al 75% de aquí al 15 de julio, pues obviamente nos pone a todos en que la presencialidad es un hecho. Entonces la pregunta que yo me hago con este título es, como ya lo había dicho nuestro gran Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, cuando establecen en la tendencia del realismo mágico, nos habla de algo que a mí me llama mucho poderosamente la atención, que es la peste del olvido. Los colombianos vivimos la peste del olvido. Yo estoy seguro que cuando llevemos 3 o 4 meses de la nueva presencialidad, se nos va a olvidar lo que pasó en marzo del 2020. Se nos va a olvidar de esas semanas de confinamiento, se nos va a olvidar que tuvimos que improvisar, que nos fuimos unas semanas a preparar, que nos tocó luchar para aprender a manejar el Meet, el Zoom, que nos tocó enfrentarnos a la tecnología, que nos tocó enfrentarnos a cosas que el Ministerio de Educación nos venía hablando desde hace muchos años atrás. Y eso es una responsabilidad que hoy nosotros como educadores, llámese directivos, dueños de colegio, empresarios por la educación, llámese rectores oficiales, llámese padres de familia, estudiantes, llámese agente educativo, nosotros no podemos olvidar esa experiencia vivida como la experiencia de haber vivido el 31 de diciembre del año 2000. Esto es algo que a todo colombiano le pasa, la peste del olvido. Yo quiero hacer esa reflexión por lo siguiente. Resulta que nosotros como educadores, como responsables del desarrollo de la nación, nosotros somos los verdaderos responsables de transformar la escuela. Recuerdo el año pasado que nos reuníamos con el Ministerio de Educación regularmente y no había reunión del Ministerio de Educación en la que los asesores del Ministerio nos dijeran que era una responsabilidad de nosotros los educadores reinventarnos la escuela. Y a mí me parece que sería lamentable que nosotros vamos a iniciar después del 15 de julio y pasemos este año lectivo, los del calendario B, y que los del 2022, haciendo más de lo mismo, olvidando que tuvimos una prueba totalmente distinta. Gestiones de estudiantes que están pidiendo a gritos un salto, un cambio. La educación es un modelo anacrónico. Nuestro sistema educativo es el equivalente a lo que trajo Simón Bolívar hace 200 años cuando fundó la República. Y es exactamente el mismo esquema educativo que tenemos hoy, a pesar de que el Ministerio de Educación y nuestra ley educativa es tan amplia y tan fuerte, tenemos ese mismo proceso. Por esa razón queremos invitarlos en este esquema de los desafíos transformadores de la escuela, para que abordemos posteriormente 2 temas. Yo quiero
que tengamos en cuenta esto, porque vamos a abordar dos temas, que son importantes para nosotros en este ciclo de reuniones, que son 2 reuniones más. Una ponencia que se llama El reto de la convivencia escolar a través de la implementación de las estrategias pedagógicas multimodales en tiempos de pandemia. Nosotros necesitamos tomar desde allí, desde lo que pasó en la pandemia, de cómo vivimos la convivencia escolar, cómo replegamos vivencias hoy que al terminar ya esta fase, porque prácticamente se está terminando, la pandemia no ha terminado, COVID-19 sigue vivo, sigue allí, pero la educación se reactiva con el propósito de reactivar la economía y también con el propósito de muchas cosas. La salud mental de los niños, la salud mental de los maestros, todo lo que hay alrededor de todo ese tema del confinamiento, prácticamente nos obliga a que nosotros tengamos que tomar como referente el retorno, ya no gradual y progresivo, sino el retorno inmediato de la nueva presencialidad. Y digo la nueva presencialidad porque no es exactamente la misma presencialidad que conocíamos. Por eso quiero aprovechar la oportunidad para que hagamos un recorderis de lo que era la presencialidad, de lo que va a ser la presencialidad, la nueva presencialidad, y de lo que será la nueva escuela post-pandemia. Esa reflexión, ese proceso contundente allí donde nosotros como educadores, todos, los maestros, las secretarias, el señor de la portería, nuestros servicios generales, nuestros padres de familia, nuestros estudiantes, los agentes educativos de las secretarías de educación, nuestros rectores, todo el mundo debe entender que el desafío apenas comienza, que estos meses de pandemia son simplemente un abrebocas de lo que será llegar al 2045, llegar a esa época donde la educación tendrá que enfrentarse a un tema de una sociedad interplanetaria. Ese salto cuántico, esa transformación social, tenemos que dar a nosotros desde las aulas, desde nuestro pensamiento y desde nuestra forma de hacer el proceso educativo. En una tercera ponencia donde vamos a hablar de la transformación educativa de la escuela a partir de cambios estructurales exigidos por la nueva presencialidad, que nos deja como resultado la alternancia, que nos deja el homeschooling, ¿sí? Y que nos deja las nuevas tendencias del futuro de la educación interplanetaria o global o globalizada. Esos dos puntos, esos dos temas son elementos constituyentes de este encuentro. Es decir, el licenciado Norberto y los directivos de la corporación harán una intervención ahora en un momento que me harán el anuncio para detener, para explicar cómo va a ser la dinámica para invitarlos a participar y para que hagamos parte de esta experiencia que compartimos todos, porque todos vivimos esto, porque es nuestra pasión, porque es nuestro trabajo y porque nos tenemos que reinventar y tenemos que retomar nuestro trabajo pedagógico.